Bien, jóvenes, empezaremos nuestra clase del día de hoy, correspondiente a la sesión número 1. Representamos objetos con formas tridimensionales o cuerpos de revolución. Esta sesión número 1 corresponde al cuarto bimestre. Las competencias, las capacidades, los desempeños y las actividades que se va a desarrollar en esta sesión lo tienen aquí detallado en el cuadro. Ustedes pueden apreciar que nosotros tenemos que trabajar la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Asimismo, tenemos 3 capacidades que debemos desarrollar, sus 3 desempeños que debemos lograr al finalizar la clase y las actividades que desarrollaremos durante la sesión. Antes de empezar la clase debemos buscar un espacio donde puedes realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Vamos a dar lectura a la sesión del día de hoy. La artesanía de Chulucanas, que queda en Morropón, Piura, es el resultado de la combinación de las técnicas tradicionales rescatadas de las culturas precolombinas y los ingredientes contemporáneos. El uso de la arcilla y la arena, así como el uso de las hojas de mango para el color, hacen de su estilo único y atractivo. Las piezas cerámicas destacan por su variedad en forma y tamaño, donde incluyen propuestas de esculturas con hechos costumbristas de la región, así como a las piezas decorativas modernas con formas geométricas, como esferas, conos, cubos, etc. Aquí presentamos un casito, a ver, todos atentos. Alejandra y Jorge son 2 estudiantes de 4º grado de educación básica alternativa. En su visita a Chulucanas, observaron estos 2 modelos de artesanía, pero al verlos han pensado darle color pintando toda su superficie externa. Para la resolución, considerar que pi es igual a 3,14. Miren, acá ustedes tienen dos gráficos, ¿no? 2 diseños, del cual vamos a hablar posteriormente. A partir de la información de la situación, resuelve y responde. ¿Qué formas geométricas tienen los 2 modelos de la artesanía? Nosotros cuando decimos qué formas geométricas es lo que tenemos que diferenciar. Hay formas geométricas que son bidimensionales y tridimensionales. Es decir, aquí tenemos que ver de qué estamos hablando y especificar. Si decimos que tenemos formas geométricas tridimensionales, porque eso es lo que estamos apreciando ahora, ¿por qué? Porque tiene un largo, ancho y altura. Tiene 3 ejes, ¿no?, en nuestro sistema cartesiano. Diremos que para la primera figura que nosotros estamos viendo aquí es una esfera, ¿sí? Ustedes ya lo van a detallar que es una esfera. Aquí colocarán esfera, ¿no? La primera figura es una esfera y tenemos para el segundo caso que es un cono. Por lo tanto, la primera pregunta ya estaría resuelta. Yo voy a colocar entonces como respuesta ¿qué formas geométricas? Digo, las formas tienen, vamos a colocar mejor así, según las formas geométricas, tridimensionales, son, es mejor ya, es una esfera para el primer diseño,
y un cono para el segundo diseño. Entonces ya estamos dando respuesta a la primera pregunta, ¿no? Y eso lo voy a resaltar de color distinto para tener claro que eso vendría a ser nuestra respuesta. A ver, voy a colocar este verdecito, ¿ya? Ahí está. Le vamos a poner una 14, vamos a poner acá. Bien. Eso sería para la primera pregunta. Luego me dice, describe las características de cada una de ellas. Eso lo van a poder apreciar. ¿Qué figuras? ¿Cómo serían las características de cada una de ellas? Esas características, ustedes ahí lo van a detallar, ¿ya? Ustedes, esas son sus apreciaciones. ¿Cómo lo ven? Por ejemplo, para la primera yo les pongo ahí algo relacionado para que ustedes se puedan ayudar. Yo podría decir, para la primera figura tiene una forma que, a ver, una forma esférica, ¿sí? Redonda, vamos a decir, y que según la figura tiene un diámetro de 12 centímetros. Bien, para la segunda figura diré, pues no, que tiene de forma, su característica es de forma conoide, vamos a ver, y que tiene su diámetro de 60 centímetros y de altura 55 centímetros, ¿sí? Así diremos para el segundo caso del cono. Luego dice, sustenta si ambos cuerpos son cuerpos de revolución. ¿Ellos son cuerpos de revolución? Sí, son cuerpos de revolución, porque si yo le trazo un eje aquí, una línea, y lo hago girar, siempre se mantendrá la misma figura cuando usted lo observa. Lo mismo pasa con el cono. Entonces, sustenta porque decimos que son cuerpos de revolución. Para ello te recomendamos revisar lo aprendido en la sesión anterior. Ahí en la sesión anterior, cuando tratamos el tema de cilindros, teníamos la definición de lo que serían los cuerpos de revolución, y esa parte teórica también se le ha adjuntado al documento que se les ha enviado de esta sesión. Entonces la primera pregunta ya está resuelta. Se necesita elaborar una caja, dice, para el macetero, cuya forma es la misma que el macetero. Y que su tapa coincida con la parte circular. ¿Qué figuras bidimensionales contendrá la caja? Entonces yo aquí debo tener algo presente, ¿no? Dice que quieren elaborar una caja, pero que tenga la misma figura de este cono, de este macetero. Vamos a hacer, en realidad estaríamos elaborando otro cono como una medida de protección, vamos a decir, a este macetero. Y a su vez nos dan algo más, nos dicen y que su tapa coincida con la parte circular. ¿Qué figuras bidimensionales obtendrás de la caja? Bien, hasta aquí nosotros tenemos algunos datos, ¿no? Y que nosotros, esos datos nos pueden servir para poder hacer inclusive esta caja. Yo, si imaginariamente corto este cono, se va a determinar de esta forma. Usted corta y se va. ¿Y esto qué forma geométrica dice? ¿Qué figura bidimensional? Esto no es otra cosa que un sector circular. Si usted a un círculo lo corta, simplemente se va a determinar de la forma como lo estamos presentando. Y tenemos algo más, la tapa va a tener de forma circular. Eso lo vamos a graficar por acá, ¿ya? Vamos a graficar que la tapa vendría a ser una forma circular. Vamos a colocarle que es aproximadamente ahí. Tienen que tener esa forma circular. Acá le voy a colocar. Por ejemplo, ahí. Esto sería entonces las formas que tuviera en este caso, para este caso del modelo. ¿Qué figura bidimensional? ¿Se acuerdan que yo en la primera pregunta le hablaba tridimensional porque tenía 3 dimensiones? Yo le decía largo, ancho y altura. En cambio, cuando hablo bidimensional, estábamos hablando de la figura geométrica que solo tiene largo y ancho.
Si hablamos más allá de eso, diríamos que solo se pueden visualizar en el eje X y en el eje Y. Entonces, aquí se van a formar estas figuras bidimensionales. Uno es un sector circular y el otro es un círculo, una circunferencia, ¿no? Entonces, eso podemos colocar, en todo caso sería, vamos a poner un sector circular, sería la respuesta, un circular. Y en el segundo caso sería que un círculo, ¿no? Eso hay que colocarlo bien. Son las respuestas para este caso. ¿Estamos de acuerdo? Yo necesito, para elaborar la caja de este macetero, estas dos formas bidimensionales para poder trabajar. Y luego dice, ¿qué espacio ocupa la caja del macetero? Realiza tus procedimientos y determina su medida. Ya, aquí en este caso ya me están diciendo, ya, ¿cuánto es el espacio? Dice, que ocupa el macetero, realiza los procedimientos y determina su medida. Entonces, aquí tenemos que determinar cuál es el espacio. Cuando yo digo cuál es el espacio que ocupa, no es otra cosa que quiero saber cuánto es el volumen. El volumen viene a ser el espacio. El volumen me va a determinar entonces cuánto es el espacio que se necesita para poder utilizar entonces este es el volumen. El volumen para este caso, para el macetero, vamos a colocar así, es de ¿cuánto? Vamos a colocar el volumen para el macetero. Siempre va a ser igual. Vamos a colocar así, con una formulita que debemos manejar. Siempre, ¿ya? Ustedes manejen esta formulita y le vamos a poder nosotros hallar el volumen. Ahora vamos a insertar una nueva ecuación donde vamos a colocar que el volumen es igual, vamos a ver, el volumen es igual a ¿qué? A 4 tercios, me dice. Vamos a colocar acá, ¿sí? 4 pi, ¿sí? 4 pi, ¿sí? A veces 4 pi, ¿sí? Bien, insertar, lo voy a insertar, 4 pi por radio al cuadrado, este radio, vamos a colocarle acá, vamos a buscarle esta forma, por radio al cuadrado, ¿sí? Por radio al cuadrado, ¿sí? Por la altura, sobre 3. Esa viene a ser la fórmula de un cono. Entonces vamos a colocar acá, ahí está. Se puso acá el H y arriba no es el H, ¿no? Hay que batear. Diseño. Voy a colocar que esto no es así, ¿no? Ya. El espacio no es otra cosa que el volumen. Nosotros acá para el ejercicio en este caso nos dan algunos datos. Nos dicen que el diámetro es 60 centímetros
y que la altura es 55 centímetros. Entonces yo, teniendo ese dato, yo puedo tranquilamente reemplazar para poder hallar el ejercicio. Siempre cuando vamos a resolver un ejercicio, siempre se los recomiendo, coloquen los datos que tenemos. En función a ello, nosotros vamos a poder dar resolución, vamos a poder resolver los ejercicios con mayor facilidad al saber qué es lo que tenemos. Tenemos el diámetro dice que es igual a 60 centímetros. Y nosotros sabemos que el diámetro, al tener el diámetro, nos están dando, en otras palabras, el radio, ¿verdad? El radio de esta parte circular que tenemos de este cono. Entonces vamos a colocar el valor del radio. El valor del radio vendrá a ser R es igual a ¿qué? A la mitad, ¿verdad? A 30 centímetros. Y aquí ya tenemos el valor del radio, que viene a ser, vamos a colocarle R minúscula, ¿sí? Y luego tenemos la altura. La altura también nos han dado como un valor adicional, y esta va a ser igual, H va a ser igual a, ¿qué dije? 55 centímetros, ¿sí? Vamos a colocarle 55 centímetros. 55 centímetros. Entonces, ahí tenemos para resolver el ejercicio, nosotros sabemos que 4pi también, sabemos cuánto vale pi. Pi es igual a 3.14. Ese valor también ya lo tenemos. Vamos a colocarle que ya lo tenemos por este lado y lo vamos a pegar por acá, ¿ya? Pi va a ser igual entonces a 3,14, ¿no? Ese valor adicional nos han dado, y por lo tanto yo lo voy a utilizar en la formulita para poder hallar el ejercicio. Y nosotros entonces solo nos queda reemplazar el valor para poder hallar el ejercicio. Entonces reemplacemos y nosotros ya podemos determinar qué es lo que estamos buscando para este caso, ¿no? A ver, reemplacemos. Si tenemos la formulita aquí, teniendo todos los casos, todos los insumos, simplemente voy a colocar la formulita, lo voy a copiar, ¿ya? Lo voy a copiar, control C, voy a colocarle también de paso van aprendiendo. 4pi, en vez de colocar pi, le voy a colocar, ¿qué cosa? Entre paréntesis 3.14, cierro paréntesis. El radio, ¿cuánto es el radio? El radio es 30 centímetros. Ahí lo voy a colocar, en vez de colocar R, le voy a colocar 30, pero 30 al cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuánto es la altura? Es 55 centímetros. Yo lo voy a colocar 55 nada más. Después al final, ya saben que como la altura es 55 centímetros por centímetros de radio, va a salir centímetros al cuadrado esto, ¿verdad? Centímetros al cuadrado no, porque el centímetros acá lleva, yo lo voy a colocar aquí para darnos cuenta, ya centímetros al cuadrado, y acá serían centímetros, y ahí nos va a determinar el valor. Ahora nos queda solo utilizar la calculadora y poder hallar nosotros este ejercicio fácilmente. Acá le voy a poner entre paréntesis porque es 30 al cuadrado, es radio al cuadrado. Bien, ahora sí podemos entonces reemplazar este valor para poder hallar el ejercicio. Bien, reemplazando y utilizando la calculadora, podemos decir entonces que, a ver, multipliquemos 30 al cuadrado. 30 al cuadrado es 900, ¿verdad? 30 al cuadrado. Ahí vamos a colocar. 30 al cuadrado viene a ser 900. Vamos a sacarle esto. Todo esto ya no, suprimo. 900. Este es 900. Ahora, si queremos ser más específico, tengo acá el 3, lo vamos a simplificar. Ya, simplificamos. Tercia aquí, ¿cierto? Voy a hacer
tercia, vamos a sacar la tercia y en vez de colocar 3 entre 3 es 1, pero 900 entre 3 viene a ser 300. Ya no tenemos entonces esta parte que está acá. Solo tenemos, a ver, vamos a colocar acá, solo tendríamos, para este caso, ecuación, ya no sería de esta forma, ¿no? Ya se borra ya todo lo que está aquí, ya no hay razón de ser para colocarle a este valorcito que está acá. Aquí no lo quiere soltar porque le he mandado a que coloque todo, ¿no? Ya, pero igual, nosotros colocamos acá, el volumen va a ser igual entonces a 4 por 300 centímetros al cuadrado, porque eso resultó, ¿no? No olvidarnos eso sí, centímetros al cuadrado, ¿no? Vamos a dejarlo aquí y le voy a colocar su formulita para que no se pierda esto, ¿no? Centímetros al cuadrado. Bien. Ahora, el volumen va a ser igual, entonces, multiplicando, buscamos nuestra calculadora y vamos a poder hallar nosotros, mucho más fácil, rápidamente. Ustedes utilizan la calculadora, a veces sin simplificar, pero ustedes buscan la mejor forma para poder trabajar en esto. 4 por 3,14 por 300 por 55. Entonces me va a salir acá 207 mil, acá 207 mil, 7.000 espacio 240. Entonces voy a colocar acá 240. Recuerden, cada vez que yo coloque así como en este caso 207.000, voy a dejar un espacio y luego vamos a colocar 240. Las unidades para el caso del volumen será centímetros al cuadrado por centímetros. Eso no es otra cosa que centímetros al cubo, ¿verdad? Porque se suman los exponentes. 2 más 1, que tengo como exponente que no está ahí imaginariamente, pero siempre sabemos que todo número está elevado, o una letra en todo caso está elevado a la 1, multiplicado por 1 y dividido por 1. Siempre será lo mismo. Entonces, sumo los exponentes, 1 más 2, y eso resulta 3. Por eso colocamos que, en este caso, que el volumen va a ser igual siempre en centímetros al cubo, ¿verdad? Eso tengan presente siempre. Cuando a veces nosotros resolvemos por ahí que nos olvidamos, no vayamos a colocar otra cosa, ¿no? Eso hay que tener presente siempre. Bien, eso sería la respuesta. Entonces, ¿qué espacio va a ocupar este macetero? 207.240 centímetros cúbicos. Ya tenemos ahí el espacio. Ahora la pregunta 4, dice, determina el valor de la superficie que se pintará en cada uno de los objetos artesanales. Sabemos, para calcular la medida del área o volumen de una esfera, sabemos cómo calcular el área, el volumen de un cono. Entonces, si no sabemos, dice que hay que indagar en los temas donde nosotros tenemos para poder resolver. Ahora yo les voy a explicar todo ese tema, pero vamos a hallar entonces la superficie. Y cuando me hablan de superficie, entonces está relacionado al área específicamente de este cono. Entonces vamos a colocar para los dos casos, calcula la medida del área o volumen de la esfera, te está pidiendo, y en este caso, y luego me está pidiendo, sabemos cómo calcular el área y volumen del cono. Ahora, ¿sabemos cómo calcular la medida del área? Sí, ¿cómo? Utilizando nuestra fórmula, y para ello yo necesito tener la teoría. ¿Y dónde tenemos la teoría? Simplemente vamos a poder explicar, esa teoría viene en nuestra hoja de, vamos a poner acá,
en nuestra hojita, viene ahí para poderlos explicar, ¿ya? En nuestra ficha instructiva. Ahora trabajemos con la ficha instructiva. Vamos a ver, aquí tenemos cuerpos de revolución, segunda parte. El cono recto, dice, es un sólido de revolución generado por un triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de sus catetos. Observa la imagen. Bien, acá tenemos la imagen. Nos dice, vamos a mirarlo. Dice. Luego dice, elementos del cono. Tenemos la base, es el círculo sobre el que se apoya el cono. La base, esto es la base, ¿no?, de un cono. ¿Sí? Luego tenemos el radio del cono. Ya sabemos que si trazamos de la parte céntrica, en el mismo centro, y bien, a partir de ese centro trazamos una línea hacia el contorno de este círculo, nos va a determinar el radio. Eso vendría a ser el radio. El vértice, que es la cúspide o pico del cono, que está en la parte superior. Luego tenemos la generatriz. La generatriz viene a ser todo lo que está acá. Esta medida del punto, ¿sí?, de la superficie que tenemos del punto más alto hacia el contorno del círculo. Lanzamos esto, esa es la medida de la generatriz, que no es otra cosa que la hipotenusa del triángulo rectángulo que se genera con la altura y el radio. Y estos dos, los dos últimos, me determinan un ángulo de 90 grados. La altura es la longitud del cateto sobre el que gira el triángulo rectángulo. Cuando digo cateto, estamos refiriéndonos a esto, ¿ya? Eso viene a ser la altura de la parte más, de la superficie más baja, o sea, de la parte más baja hacia la parte más alta. Eso viene a determinar la altura. Luego tenemos la superficie lateral, es la cara de la curva del cono. O sea, estamos hablando entonces de esta cara. Es la superficie lateral de la curva del cono. Aquí está. Lo determina de esta manera, ¿no? Esta de acá, que determina la superficie lateral. Bien. Una vez que tengamos claro, entonces tenemos aquí el vértice, la base, que viene a ser esto, radio, la superficie lateral, y aquí lo tenemos un poquito mucho más detallado, donde nos especifica si sacamos una porción de lo que sería radio. Esto sería radio, ¿verdad? Esto sería radio, la altura, y la generatriz vendría de esta parte. Entonces aquí tenemos los elementos del cono. Si cortamos al cono por una superficie lateral, siguiendo la generatriz y por el borde de su base, y lo obtenemos sobre una superficie plana, obtendremos su desarrollo. Aquí tenemos entonces lo que sería nuestra superficie plana cuando lo cortamos. Lo cortamos y queda de esta manera. Ya les decía que esto era una parte circular, ¿no? Y a su vez teníamos acá su tapa, o vamos a decir su base, ¿no? Su base de este cono. ¿Y cómo se halla entonces las áreas y el volumen del cono? Simplemente el área lateral viene a ser el área lateral, que estamos hablando de este lado, toda esta parte de acá. Si lo abrimos va a quedar como esta parte. Esto es el área lateral. Es igual a pi por radio y por su generatriz. Entonces, estamos viendo todo esto es igual, para hallar su área es pi por radio. Pi por radio, ¿quién? Por su generatriz. Esta es su generatriz, ¿no? Y por su altura, vamos a ver después eso con un ejemplo. Área total. El área total viene a ser pi por radio por su generatriz, que viene a ser el área lateral, más
pi por radio al cuadrado, o sea, el área de un círculo, en ese caso, se representa por esta formulita. Y el volumen, ¿cómo hallamos? El volumen es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura sobre 3. Entonces, 1/3 diríamos de pi por radio al cuadrado. O sea, pi por radio al cuadrado sabemos que es el área de un círculo. La tercera parte del área de un círculo multiplicado por su altura. Luego tenemos una situación, dice, ¿no? Hace un mes en una fábrica se elaboraron velas de forma esférica y cónica, de varios colores. Debido a la gran acogida del producto, se decidió fabricar velas de forma cónica, pero de diferente tamaño, para lo cual se requiere determinar la cantidad de insumos que se empleará en cada una de las velas modificadas. ¿Cuánto de cera se necesita para elaborar la vela del modelo 1? Se tendría que forrar con papel de manera exacta. ¿Cuánto de papel se necesita? Considera pi 3.14. Entonces, nosotros aquí tenemos un casito, ¿no? Donde la generatriz nos dice que es 8,54, la altura nos dan 8 centímetros y a su vez nos dicen que el radio es 3 centímetros. Tenemos todos los datos que se requieren para resolver este ejercicio. Y simplemente cuando en este primer caso, el paso 1 que siempre yo les decía que hay que tener cuidado es colocar los datos. ¿Con qué datos cuento? Ya tenemos que radio es 3, la altura es 8, generatriz 8,54. El paso 2, determinamos el volumen empleando la fórmula, reemplazando los datos en la fórmula, ¿verdad? Entonces reemplazaremos, pues aquí tenemos que el volumen va a ser la tercera parte del área de un círculo multiplicado por su altura. 1/3, 3.14 es pi, radio 3 centímetros al cuadrado y la altura 8 centímetros. Multiplicamos todo aquello, nos va a dar 75,36 centímetros al cuadrado. Bien, todo volumen siempre va a estar elevado a su exponente siempre será 3. Recuerden eso. Por lo tanto, para elaborar una vela como la del modelo 1 se necesita 75,36 centímetros de cera. Ese es el volumen. Es el volumen que se necesita para poder hallar. Y el paso 3, determinamos el área del cono aplicando la fórmula, reemplazando los datos en la fórmula, ¿sí? Y decíamos que el área de un cono es igual a pi por radio por su generatriz más el área de la parte circular, que viene a ser pi por radio al cuadrado. Reemplazamos simplemente las fórmulas, en vez de colocar pi 3.14 por el radio que es 3, multiplicamos por generatriz, porque esos datos 8,54 más el área de la parte circular, que viene a ser pi 3.14 por radio. Radio es 3 centímetros, pero esta vez elevados al cuadrado. Operamos todo de multiplicar la primera parte del área del lateral, viene a ser 45 centésimos centímetros al cuadrado. Entonces tenemos eso más 28,26 centímetros al cuadrado, es el área circular. Y nosotros aquí ya tenemos, sumamos ambos, tenemos el área que tiene este cono. Son 108,71 centímetros al cuadrado. Esa sería la respuesta para la pregunta que nos han hecho en el caso, ¿no? Ahora, eso es en cuanto al cono, ¿no? Ahí hemos analizado de cómo se halla el área, tanto para el cono, del área total con el volumen. Pero ahora vamos a hablar de otro cuerpo geométrico, ¿no? Es la esfera. La esfera es un sólido de revolución generado por una semicircunferencia que gira alrededor de su diámetro. Todos los puntos de la superficie esférica equidistan de un punto O llamado centro. Entonces me dicen, en otras palabras me están diciendo que es perfecto, ¿no?
un círculo, todos equidistan. Quiere decir que si yo trazo una línea imaginaria en esta esfera, todos sus lados equidistarán. Y ese punto, ese eje, también me va a determinar el radio. Para ello, que el radio siempre se mantendrá igual en todos los puntos que yo pueda tomar. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una esfera? El centro de la esfera, ¿sí? Es el centro de la esfera. El radio es R y el segmento que une el centro de la esfera con un punto cualquiera de la superficie esférica. Fórmulas para calcular el área de la superficie y el volumen de la esfera. El área de la superficie esférica viene a ser 4pi por radio al cuadrado. Bien, entonces yo para hallar el área de una superficie esférica necesito solo saber cuánto es el radio, ¿sí? Porque pi es conocido, el radio. Y luego para hallar el volumen es 4/3 de pi, pero del radio elevado al cubo. Frente a este caso se va a presentar esta situación. A partir del Mundial de Fútbol de 1970, la pelota usada en este deporte tiene especificaciones técnicas certificadas por la FIFA en cuanto a medidas, diseño y color. Por ejemplo, la confección es de cuero y la medida del diámetro es de 22 a 23 centímetros. ¿Qué cantidad de cuero se necesitará para dicha pelota si se considera para el diámetro 22 centímetros? ¿Qué volumen ocupa la pelota? Considera pi 3.14. Bien. Entonces si me dicen que tenemos que hacer una pelota la pelota tiene forma esférica, ¿verdad? Y nos dan que el diámetro vale 22 centímetros. Bien. Examina el proceso de resolución. Paso 1, ya sabemos que debemos determinar los datos que nos da este ejercicio. Para ello nos dice que el diámetro es 22, por lo tanto el radio será 11, porque es la mitad, ¿no? 2 veces radio no determina el diámetro. Bien, ya tenemos un dato. Y para resolver el ejercicio, lo más interesante de este ejercicio es solo conocer el radio. Con lo demás, todo lo demás podemos hallar. Entonces, determinamos el área de la esfera. ¿Cuánto de cuero se va a necesitar para poder elaborar la pelota? Sabemos que el área es igual a 4pi por radio al cuadrado. Entonces yo reemplazaré 4 por pi, pero pi vale 3,14, multiplicado por el radio. Radio vale 11 centímetros, por lo tanto, elevado al cuadrado. Al aplicar todo este ejercicio, el área me dice que es 1519,76 centímetros al cuadrado. Esa cantidad de cuero necesito para confeccionar la pelota. Bien, enseguida, ahora lo que nos ha pedido para el caso es determinar el volumen, sabiendo lo que teníamos de radio. Ahora, para determinar el volumen también teníamos la formulita, era 4/3 de pi, pero multiplicado por r al cubo. Y reemplazamos los datos, pues 4/3, pi vale 3,14 y el radio valía 11 centímetros. Y todo esto debemos elevar al cubo. Multiplicamos todo aquello, nos va a dar 5.576,45 centímetros al cubo. Entonces, ese es el volumen o espacio que ocupará esta pelota. Con eso estamos entonces nosotros terminando la parte teórica. A partir de ello, nosotros vamos a poder resolver el ejercicio que nos plantearon aquí. Y ahora sí vamos a poder hallar nuestra formulita. Entonces dice, determina el valor de la superficie que se pintará en cada uno de los objetos artesanales. Entonces empezamos para el primer caso, ¿ya? Para
para la esfera, ¿no? La esfera, la primera esfera para la esfera. Entonces, ¿cuánto es lo que necesitamos para este caso? Le vamos a poner, a ver, ahí lo voy a poder diferenciar. Ya. Para la esfera, yo tengo que cosa saber primero son los datos con los que cuento. Paso 1, yo voy a colocar 1 para recordarme que así se maneja. Paso 1, debo colocar los datos. Coloco los datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos serán, entonces, a ver, ¿qué datos tengo? Tengo para el caso, a ver, vamos a visualizar la esfera. Nos dieron el diámetro, entonces ya, pues, si me dieron el diámetro, vamos a colocar el diámetro es igual a 12, ¿verdad? Es igual a 12 centímetros. Por lo tanto, el radio, ¿cuánto será? El radio, por lo tanto, el radio será la mitad, ¿verdad? El radio será 6 centímetros. Vamos colocando de esa manera, la mitad. Siempre el diámetro, cuando queremos hallar el radio, tenemos que dividir al diámetro entre 2. ¿Sí? Así podemos determinar. Y eso es lo que yo tengo, ¿no? Sabemos también aparte que vamos a manejar que pi es igual a 3.14 y con ese dato nosotros vamos a poder entonces hallar el ejercicio que nos están pidiendo. Para poder hallar qué cosa, ahí vamos a hallar nosotros la superficie o área, ¿no? ¿Y cuál era la fórmula para ese caso? El de la esfera, habíamos hablado que el área era S, lo representamos, es igual a ¿qué? Es igual a 4pi por radio al cuadrado. Radio al cuadrado. Vamos a colocar aquí y vamos a reemplazar. Y ahí tenemos, entonces nosotros, radio al cuadrado. Este le voy a poner mayúscula, ¿ya? El área. Ya. Eso sería para este caso. Ahora nos queda solo reemplazar. S va a ser igual a 4. 4 ¿por quién? Por pi. Por 3.14, 3,14 por, lo represento el punto, por el radio vale 6 centímetros, 6 centímetros, eso lo voy a poner entre paréntesis mejor para no confundirnos con los centímetros al cuadrado, ¿no? Centímetros al cuadrado. 6 centímetros al cuadrado y nosotros vamos a poder calcular el ejercicio. Ahora utilizamos una calculadora, ¿no? Multiplicamos 4 por 3.14 por 6 al cuadrado. 6 por 6, 36 por 36. Esto resulta 452,16. 452. Ese valor le vamos a colocar acá. 452,16, ¿no? Ese es el dato que ya tenemos para el ejercicio. Pero las unidades, toda superficie debe tener sus unidades, esas deben ser centímetros al cuadrado. Siempre la superficie es elevado al cuadrado, recuerden eso. Ya hemos hallado entonces la superficie que debemos pintar para la esfera. Entonces, ¿cuánto de superficie debemos pintar? Es 452,16 centímetros al cuadrado para la esfera. Pero, ¿qué pasa
para el cono. Si yo decido pintar el cono, ya será otro caso, ¿verdad? Entonces aquí, ese sería el paso 2. Le voy a poner el paso 2 para diferenciar, ¿eh? Ese es el paso 2, para que tengan todo su cuadernito bien ordenado. Ahí está. Ahora vamos para el cono. Para el cono. Para el cono. Vamos ahí. Para el cono vamos a hacer lo mismo, la superficie, el área del cono. El área del cono vamos a tener que va a ser el área total, ¿sí? ¿No? Así es el área total. Vamos a sacarle su subrayado. El área total del cono, ¿sí? El área total del cono va a ser igual a pi por r. Pi por r. Vamos a colocarle por acá, está el pi. Pi por radio por la generatriz más ¿quién? Por el área del círculo, ¿no? Es pi por radio al cuadrado. Eso vendría a ser entonces el área del cono que necesitamos saber. Bien. Ahora nos queda resolver. Paso 1. Paso 1. Datos, ¿verdad? El paso 1 es datos. Coloco los datos que necesito. ¿Qué datos tengo yo ahí? Tengo la generatriz. En este caso tendremos la generatriz. A ver, no tenemos la generatriz. Necesitamos hallar la generatriz. Entonces, para poder hallar la superficie que tiene el cono. Pero sí tenemos la altura, que es 55, y tenemos el diámetro. Entonces, lo mismo, ¿no? El diámetro dice que es 60. Vamos a colocar ahí. Lo mismo lo voy a copiar. ¿Sí? El diámetro es 60. Entonces, ¿cuánto será el radio? Será 30, la mitad, ¿verdad? La mitad. Ya tenemos ¿qué más tenemos? Tenemos la altura. La altura es igual a ¿qué? A 55, ¿no? 55 centímetros. Vamos a colocar acá, ¿sí? Y necesitamos entonces hallar, ¿qué más? Tenemos ya la altura. Necesitamos hallar la generatriz. Pero la generatriz no sabemos, ¿no? Generatriz. Ahora vamos a ver cómo tenemos que hallar la generatriz. Bien, esa es pregunta. La pregunta que necesitamos hallar. Entonces, para ello yo voy a utilizar los datos que tengo. Miren, para hallar la generatriz vamos a utilizar un triángulo rectángulo, como lo decía anteriormente, ¿no? Ese es un triángulo rectángulo que nosotros, este es un triángulo rectángulo, ahí está. Sí, le voy a colocar, vamos a colocarle ahí está, sin relleno lo voy a colocar para que no me deje visualizar bien. Bien. Ahí tenemos la generatriz. Lo que tenemos, según el ejercicio, nos han dado la altura. La altura está aquí, ¿ya? Esto viene a ser la altura. A ver, vamos a colocar esto viene a ser altura. Esto viene a ser 55 centímetros. 55 centímetros. Ahí está. Y luego tenemos
tenemos el radio. El radio también igual. Voy a colocarle por acá. El radio tenemos que es igual a 30, ¿verdad? 30 centímetros. 30 centímetros. Y nosotros vamos a poder determinar acá, modificar. Vamos a poner, a ver. Vamos a poner su contorno, sin contorno. Ahora, la generatriz se halla, como esto es un triángulo rectángulo, que quiere decir es recto, aquí forma un ángulo de 90 grados, nosotros vamos a tener que hallar la generatriz. La generatriz es esto. Si queremos ir más allá en el gráfico, poder comprender esto, nosotros podemos decir a partir de ello, en este gráfico que tenemos acá, esto viene a ser la altura, la generatriz viene a ser lo que está por acá. Esto es la generatriz. Y una vez que ya tengamos, es lo que vamos a hallar, y eso lo podemos llevar a un triángulo rectángulo y vamos a hallarlo ahora, ¿ya? ¿Cuánto será? Según nuestro famoso Pitágoras, nos decía que la hipotenusa elevado al cuadrado, eso vendría a ser que es igual a la suma del primer cateto elevado al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado. Entonces, para mí, en un triángulo rectángulo como en este caso, 30 elevado al cuadrado más 55 elevado al cuadrado debe ser igual a esta hipotenusa elevado. Si para nosotros esta es la hipotenusa, no es otra cosa que la generatriz. Entonces yo lo voy a poner acá. 55 elevado al cuadrado más, ¿cuánto? 30 elevado al cuadrado debe ser igual ¿a quién? A la generatriz elevado al cuadrado, según el triángulo de Pitágoras. Vamos a utilizar, y eso es lo que vamos a hallar ahora, y mediante ese ejercicio vamos a poder sacar entonces cuánto es lo que vale la generatriz. Ahora sí, ya está. Voy a ponerle de negrita para que se visualice bien. ¿Y cuánto es 55 al cuadrado? Simplemente utilizamos la calculadora y digo 55 al cuadrado será, ¿cuánto? 302.5. 10,5, nada de punto, ya no se utiliza ese término, más 30 al cuadrado que viene a ser 900. Eso sería entonces, a ver, lo que sale de poder sumar. Ahora sumemos esos casos y ya nos va a determinar, sería g al cuadrado, ¿no? Vamos a colocar C y vamos a poner acá control V. Y sumemos pues 302 más 900, 300 más 900, ya, y me sale, a ver, 1202, ¿verdad? Eso saldría así. Un momentito.
corrección, ¿no? Acá no está bien escrito. Es 3025, ¿no? 3025 más 900. Saldría acá 3925. 3925, ¿no? Eso, a ver, lapsus, 3925. Ahí tengo 3925, va a ser igual a la generatriz elevado al cuadrado. Y ahora sí, debo sacarle la raíz cuadrada a este valor, ¿no? Saco la raíz cuadrada a ese valor y me resulta que es igual a 62,6. Vamos a colocarle, entonces la generatriz viene a ser 62,6 es igual a la generatriz. ¿Sí? Es igual a la generatriz. Ahí está el valor entonces de la generatriz. Claro que esto va a ser siempre centímetros, ¿verdad? Ya hemos hallado entonces la generatriz de este ejercicio. Una vez que ya tengamos la generatriz, es más fácil determinar entonces cuánto es el área, ¿no? Ahora sí, pasemos entonces a hallar el área con la formulita que nosotros hemos obtenido aquí. Y vamos a colocar la formulita. A ver, el área total entonces, el área total va a ser igual, pi vale 3.14, 3,14 multiplicado por el radio. ¿Cuánto es el radio? Habíamos dicho, el radio tenemos como dato 30, ¿verdad? 30 centímetros, tenemos 30 centímetros, cierro, multiplicado por la generatriz. La generatriz es igual a 62,6 centímetros aproximadamente, pero vamos a representarlo así, ¿ya? Eso redondeándolo. Más ¿quién? El área de la circunferencia, ¿no? El área de la del círculo. De circunferencia no es igual que círculo. Control C. Vamos a colocar acá por el radio. El radio era 30 centímetros. Colocaré 30 centímetros. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces vamos a colocar aquí. Y este 2 va a pasar, ¿verdad? Ahora sí podemos hallar entonces cuánto es el área total. El área total será igual. Ahora nos queda solo multiplicar. Vamos a multiplicar para poder, en este primer caso, vamos a colocar el valor de pi multiplicado por 30, por 62,6. Esto va a resultar tenemos el valor ahí, 5.896. 5.896. Entonces vamos a colocar acá 5.896, ¿no? Coma. Vamos a colocar acá. $5.896,92
centímetros, ¿verdad? Centímetro por centímetros, 1 más 1, los exponentes sumamos, eso resulta 2 centímetros al cuadrado. Aparte, vamos a colocar aquí más quién, a este valor, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado. Vamos a multiplicar 30 al cuadrado, eso resulta 900, ¿verdad? Ahí tenemos 900 por 3,14, que es igual, a ver, por 3,14, y eso es igual a 2826. 2826 centímetros al cuadrado. Ahí tenemos todo el valor entonces del área total. Ahora finalmente tendremos que sumarlo nada más, ¿no? Sumamos este valorcito. A ver, vamos a sumar el primer valor, 2826 más quién, 5896,92, ¿no? Esto va a ser igual a 8722,92, ¿no? 8722,92 centímetros al cuadrado. Ahora ahí está, centímetros al cuadrado. Vamos a colocar aquí, ahí está el valor. Ya hemos hallado entonces el área total para este caso. Bien, una vez que ya hemos determinado, ya hemos hallado, entonces ya sabemos la superficie que vamos a pintar tanto para la esfera como para el cono. Ahora, sabemos calcular el área, el volumen, ya hemos hallado entonces la superficie, para este caso, ¿sabemos cómo calcular la medida del área o volumen de una esfera? Sí, ¿no? Utilizando las fórmulas que hemos previsto. ¿Sabemos cómo calcular el área y el volumen del cono? También. Entonces, si queremos saber el volumen de la esfera, podemos utilizar también la fórmula. Ahora, eso es en cuanto al caso que hemos hallado ahora, todo ha sido superficie. Bien, si queremos hallar entonces el volumen, hallando el volumen, vamos a hallarlo ahí mismo, ¿ya? Para que ustedes puedan visualizar el volumen, acá tengo, ahí mismo, ¿ya? Este es para la esfera, el área voy a poner, ¿no? Para el área de la esfera. Ahora le pondré volumen de la esfera. Entonces ya hemos hallado esto, el área para la esfera, para el cono. Ahora vamos a colocar acá volumen, el volumen, cómo se halla. Y el volumen ya lo hemos hallado del cono en el anterior, ¿verdad? En el anterior ejercicio, eso ya no lo vamos a hallar. Entonces vamos acá nomás a aprovechar el tiempo para poder hallar el volumen. Por ejemplo, en este caso hemos hallado del macetero, del cono, y hemos hallado que faltaría es el volumen de ¿quién? De la esfera. Y el volumen de la esfera es, vamos a poner la fórmula, el volumen será igual a 4/3, vamos a colocar, vamos a colocar primero pi por radio al cuadrado, al cubo, ¿no? Pi por radio al cubo. Sí. Vamos a colocarle acá.
Esto resulta 4 pero entre 3, ¿no? Vamos a poner acá 4, ¿sí? 4 tercios, ¿no? Ahí vamos a colocar 4 tercios. 4 tercios de pi, en este caso. Vamos a sacarle esto de acá. 4 tercios. Ecuación. A ver. Ponerlo más grande para poder. Ahí está. 4 tercios de pi. Entonces, con esta formulita vamos a poder hallar el volumen. Una vez que hallamos el volumen, ya hemos dado respuesta a las preguntas de esta parte de la sesión. El volumen será igual, a ver, colocamos 4 tercios, vamos a colocarle todo ya, para reemplazarle nada más. 4 tercios. Pi vale ¿cuánto? 3,14. 3,14. Hay que multiplicarle por ¿quién? Por el radio al cubo. Ahora, en vez de colocar radio, voy a colocar el valor. ¿Cuánto vale el radio? 6 centímetros. 6 centímetros. Vamos a colocar 6 centímetros elevado al cubo. Esto va a ser igual, entonces, a ver, 6 centímetros, 4 tercios, multiplicamos. Vamos a multiplicar 6 al cubo, vamos a poder hallar entonces 6 al cubo. 6 al cubo es igual a 216 por, si queremos acá colocar 200, voy a colocarles ya para que ustedes comprendan un poquito mejor. Entonces va a ser 6 al cubo, va a ser, entonces acá, 216 centímetros al cubo, ¿ya? A 216 hay que multiplicarle por 3,14 y por 4. Eso es 2712 entre 3. Hay que dividirle. Eso sale 904,32 centímetros cúbicos. Entonces vamos a colocar el valor aquí debajo. Vamos a colocar acá 904,32 centímetros al cubo. Entonces ahí tenemos la resolución de este ejercicio. Tenemos la resolución de este ejercicio para el volumen de la esfera, porque el volumen del cono ya está resuelto. Bueno, chicos, hasta aquí hemos resuelto lo que sería la primera parte de esta clase. Luego tenemos resuelve y argumenta. ¿Qué sucederá con el volumen del macetero si se disminuye a la mitad el valor del radio y se duplica la altura? Justifica tu respuesta. Entonces, esta preguntita está relacionada al volumen de ¿quién? Del macetero. En otras palabras, es del cono. Y si es del cono, nosotros tenemos aquí resuelta en la primera parte el volumen. Este volumen lo vamos a llevar para analizarlo mejor en la parte inferior. ¿Qué pasa si nosotros duplicamos independientemente, para que ustedes analicen un problema anterior? Creo que era bien parecido, por ahí se quedaron todavía con la duda, pero vamos a plantearlo acá para que ustedes analicen. A ver, miren, el volumen, dice, del macetero, si se disminuye a la mitad, ¿qué pasa si disminuye a la mitad el radio? El radio ya no sería R simplemente en ese caso, independientemente de cómo sería, quedaría, mira, este radio quedaría dividido entre 2. Si antes 4pi es conocido,
el radio era para este caso del macetero. ¿Cuánto era el radio? El radio del macetero era 30, 60, 30, ¿verdad? Entonces yo simplemente voy a reemplazar acá. En vez de colocar 30, colocaré ¿cuánto? 15, porque ha reducido a la mitad. ¿Y qué más dice? Nos dice, entonces nos dice que, y a su vez la altura nos da que es 55. Vamos a resolver en el mismo ejercicio, ¿ya? ¿Qué pasa si reduce a la mitad? Este radio quedaría R entre 2. Si es R entre 2, sería 15 acá, ¿no? Este es 15, radio 15. La altura, dice, la altura se duplica. Ya no sería 55, sino sería 110. ¿Qué pasa? Me dice. A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a reemplazar, en vez de colocar pi, 3,14. ¿Ya? Vamos a reemplazar así. Vamos a multiplicar todo aquello. 15 al cuadrado por 110 por 4 por 3,14 y todo esto dividido entre 3. Ahora multipliquemos 110 por 4 por 3,14 y multipliquemos, eso multiplicando me va a salir, lo vamos a dividir entre 3 de frente, ¿ya? Para no tener problemas. Sale 460. Aquí voy a colocar el volumen es igual a 460, 533, 553, ¿ya? 5 nada más. ¿Por quién? Por 15 al cuadrado. Aún todavía no le he multiplicado el 15 al cuadrado. Esa sería la respuesta ahorita final. Ya. Ahora vamos a resolver acá. El volumen va a ser igual 15 al cuadrado. ¿Cuánto es por 15 al cuadrado? Resulta ser 225 por 460,5. Eso es 103.000. 103.000. Un espacio, porque ya les dije que se representa así. 612. Ahora sí. 612, coma, vamos a colocar acá, por 603.612,5 centímetros al, ¿qué? Porque acá sale el cuadrado, entonces sale centímetros acá y acá también, centímetros al cubo. Vamos a colocarle como es para no tener complicaciones luego. No me equivoco. Ahora sí. Entonces, este es el volumen. ¿Qué ha pasado si yo lo comparo este volumen? A ver, ustedes ya pueden apreciar ahí qué pasó con respecto al primer volumen que hallamos. ¿Se acuerdan? Aquí hallamos un volumen. ¿Qué pasó? 207.240. Entonces, ustedes ahí pueden hacer ¿se aumentó o no aumentó? ¿Sí, no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces aumentó? Entonces, esa relación ustedes lo podrán
podrán analizar, ¿no? Entonces quedará igual. ¿Qué pasó? Se triplicó, se duplicó. Para ello yo puedo dividir esta cantidad entre la otra. ¿Aumentó o no aumentó? 103.612. A ver, con respecto, ¿cuánto era el otro? Acá está. 207. Copié. Aquí está. Mira, compare. Se duplicó, ¿verdad? ¿Se duplicó el primero o se redujo? ¿Se redujo o se duplicó? ¿Cómo es con respecto al primero? Se redujo, ¿no? Se redujo a la mitad. Más o menos está que se redujo a la mitad. Si yo hago este cambio de datos, entonces se redujo, pues la respuesta sería, se redujo a la mitad del valor original, ¿no? Del volumen original, volumen original. Esa es una comparación que nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se reduce o no se reduce? ¿Aumenta? ¿Qué relación hay? Todas esas cositas nosotros podemos determinar solamente comparando esos datos. En este caso se va a reducir a su valor, a su volumen original. Y terminamos la clase dando a conocer que tenemos una actividad el cual debemos presentar utilizando las fórmulas que se han presentado el día de hoy. Por ejemplo, dice, los gorritos de fiesta se suelen usar en el festejo de carnaval de su cumpleaños. Juana es una estudiante de EVA. Ella se dedica a elaborar gorritos de carnavales. Hoy le han pedido gorritos de chinito y 50 gorritos de hada, los cuales deben ser forrados con papel decorativo. De forma geométrica, dice, ¿qué forma geométrica tienen los gorritos? Eso, chicos, ya ustedes ya lo pueden hacer, ¿sí o no? ¿Qué forma geométrica? Ya no les voy a dar la respuesta porque eso es obvio, ¿no? Modela la plantilla para confeccionar cada uno de los gorritos señalando los elementos de la forma geométrica. Bueno, para modelar, ¿qué yo tenía que hacer? Cortar imaginariamente, ¿no? Uno tendrá más, entonces cuando lo abrimos tendrá mayor altura, en el otro caso del gorrito de chinito, y entonces para el gorrito de hada será menos su altura, ¿no? Pero tendrá mayor generatriz. Entonces eso también hay que tener en cuenta para mayor generatriz o mayor altura, eso lo determinan ustedes, ¿sí? Ahora, necesito saber, además, calcula la cantidad de papel que necesita Juana para cumplir el pedido. Si el gorrito de chinito tiene una altura de 30 centímetros y un diámetro de 20 centímetros, y el gorrito hada tiene una altura de 20 centímetros y un diámetro de 30 centímetros. Entonces, pero no solo es para uno, ¿no? Le han pedido 50 gorritos de chinito y 50 gorritos de hada. Entonces yo hallo primero para un caso cuánto será ahí la superficie o el área, y esa cantidad hay que multiplicarle por 50, y ese es el dato que yo estoy necesitando para determinar. Bueno, chicos, hasta acá es la clase del día de hoy, y espero pues que ustedes también concluyan con los desempeños que se quiere lograr, ¿no? Si relaciono las características y atributos medibles del objeto para representarlos mediante conos, ¿sí? Interpreto la información contenida en imágenes para describir las características de cono y esferas. Empleo estrategias, procedimientos para determinar el área y el volumen del cono en la esfera. Cuando me refiero a empleo estrategias, o sea, multiplico, aplico fórmulas, utilizo, eso es con respecto a ello. Planteo mis afirmaciones sobre el volumen de un cono al variar sus medidas. ¿Qué pasa si yo duplico, si yo divido, vamos a decir, ¿no? Aumento, duplico o divido, ¿no? Si fuera la mitad de una medida con respecto a otra para cambiar los datos, los relaciono entre ellos. Bien, buen día.